Ok, bueno, pues buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el tema de odontogeriatría. Creo que nos quedamos en la siguiente, doctor, por favor. Ajá, Irene, gracias. Bueno, continuando con el tema de biología del envejecimiento en la cavidad bucal, pues tenemos que el órgano de la boca no está exento a sufrir de cambios de tipo morfológico ni fisiológico como cualquiera de nuestros otros órganos, debido a que también este tipo de cambios son atribuibles al proceso de envejecimiento, que pueden ocurrir, que van a ocurrir a nivel del sistema estomatognático. Este sistema tiene sus raíces, el nombre de este sistema tiene sus raíces etimológicas que provienen del griego. Tenemos que estomodeo significa la boca primitiva del embrión que se origina en el tercer arco braquial y gnatos, que significa mandíbula. Este sistema va a estar integrado por diversos aparatos, como lo son los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular, los músculos del cuello y la cara, así como la relación que existe entre la cavidad bucal con el resto del organismo. La siguiente, por favor. Ok, bueno, como elementos del sistema estomatognático tenemos en primer lugar a lo que son los dientes. Estos van a ser unos órganos enclavados en los alvéolos de los huesos maxilares. Van a estar formados por esmalte, dentina, pulpa y cemento, y van a estar unidos a este hueso alveolar por medio del ligamento periodontal. Ejercen distintas funciones, entre las que se encuentran la masticación, la fonética, la expresión facial y también tienen una implicación muy importante en la estética de los individuos. La siguiente, por favor, doctor. Estos órganos pueden sufrir de cambios y afectaciones conforme la persona va envejeciendo. En primer lugar, podemos notar algunos cambios en el esmalte. Este va a sufrir un desgaste natural como resultado de la masticación. También va a sufrir de opacamiento, es decir, que se va a tornar de una tonalidad más mate, no va a tener brillo y se va a notar un poco más oscuro. A nivel de la dentina, bueno, pues esta tenemos que se encarga del sostén del esmalte y un cambio en su coloración por el envejecimiento y la sustitución de la dentina original se va a dar por la denominada dentina de reparación, que nos va a ocasionar que los dientes adopten un tono amarillento. Después tenemos a las afectaciones en la pulpa. Bueno, pues tenemos que la pulpa va a desempeñar funciones múltiples, entre las que se encuentran funciones de tipo nutricional, sensitivas, también interviene en la respuesta inmune y en la defensa de estímulos externos, como la formación de la propia dentina. Va a constituir también, pues parte, como ya lo dije, de la defensa contra las infecciones, porque produce macrófagos altamente especializados. Y debido a que la pulpa es capaz de producir dentina ante estímulos nocivos externos, conforme se vayan acumulando estos daños, también se van a ir acumulando nuevas capas de dentina conforme pasan los años, pero esto va a ocasionar que haya una disminución en la función sensitiva de la pulpa y por lo tanto del diente. ¿Y esto qué nos va a provocar? Pues que en los adultos mayores haya una disminución en la sensibilidad de los dientes. También hay otra situación que se puede atribuir a la disminución de la sensibilidad dental en el adulto mayor, que se conoce como fibrosis del tejido pulpar. Cuando somos mayores hay una pérdida en la elasticidad vascular de la pulpa, que se asocia con el propio proceso del envejecimiento y conforme vamos perdiendo la elasticidad vascular vamos desarrollando dicha fibrosis. A nivel de la pulpa también puede haber algunas acumulaciones de materiales calcificados que son similares a la dentina de reparación, pero estas en cambio se van a conocer como cálculos pulpares y pues pueden encontrarse en diferentes tamaños. Por último, tenemos al elemento del diente que se conoce como cemento. Este va a ser un tejido que pues va a ser de tipo óseo especial, no va a tener irrigación y tampoco tiene inervación.
se va a unir también al hueso alveolar gracias al ligamento periodontal y va a circunscribir a la raíz del diente. Va a estar compuesto por hidroxipatita en un 55% y el 45% restante va a estar formado por agua. Por lo tanto, va a tener una consistencia dura que tiene pues una consistencia semejante a la de cualquier otro tejido óseo. Este cemento va a ser una cubierta de la dentina que le va a conferir protección. Por eso también es importante que nosotros como personal de salud le hagamos saber a la población en general cuál es la importancia que representa la conservación de nuestros órganos dentarios en todas las etapas de nuestra vida. Porque si llegamos a perder dientes, podemos tener una disminución en la funcionalidad general. Por ejemplo, los adultos mayores pueden generar un aumento en su dependencia e incluso una afectación en su salud en general. Por tanto, pues es indispensable hacerles saber a los adultos mayores y también a sus familias que con el autocuidado y la atención odontológica de forma preventiva, pues va a ser posible la conservación de los dientes a unas edades muy avanzadas. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la encía, bueno, pues la encía se encarga de proteger y cubrir al hueso de los maxilares, tanto al superior como al inferior, y también va a apoyar a la función de soporte y fijación de los dientes a nuestro hueso. En los adultos mayores, no, perdón, en las personas jóvenes, por lo general va a tener una coloración de tipo rosa salmón y tiene una textura que se asemeja a un puntilleo de cáscara de naranja. En los adultos mayores, la coloración ya no va a ser de tipo rosa salmón, sino de un rosa pálido, debido a que hay una disminución en la irrigación sanguínea y también vamos a perder esa textura de puntilleo. Otra situación muy común que ocurre conforme aumenta la edad es el desplazamiento discreto de la encía, que hace que se dejen ver ciertas partes de la raíz de los dientes. En el caso del periodonto, pues tenemos que es un tejido de soporte, también ejerce una función de nutrición y de protección que va a rodear a la estructura radicular del diente, es decir, a su raíz. Va a estar conformado por hueso alveolar, por encía, por las fibras periodontales y por el cemento radicular. En los adultos mayores existe una disminución en la sensibilidad de las fibras periodontales, que nos va a ocasionar muchos problemas cuando el adulto mayor presenta alguna patología porque va a tener una disminución de la percepción del dolor. La siguiente, por favor, doctor. En cuanto a la mucosa bucal, bueno, pues este va a ser un tejido que va a revestir y a proteger a nuestra cavidad bucal. Va a cubrir a lo que son los carrillos, a la encía, la lengua y el paladar. Menos de que tengamos una afectación, pues esta va a presentar de forma normal un color rosado o incluso rojizo, pero esto también va a depender de la ubicación en la que se encuentre la mucosa o a qué estructura esté cubriendo. Va a tener también múltiples funciones. Entre ellas podemos encontrar que se encarga de identificar cuál es el sabor de los alimentos o las sustancias que ingerimos. También va a ser responsable de la absorción de medicamentos y otras sustancias. También se va a encargar, de conservar la hidratación del aire que inspiramos y también va a hacer que se regule la temperatura de ese aire. Va a ofrecer una protección a nuestra mucosa, a la cavidad oral, que va a ser de dos tipos. En primer lugar, va a ejercer una protección de tipo física porque le confiere un revestimiento y una protección de tipo inmunológica porque a través de la producción de saliva vamos a tener la presencia de factores quimiotácticos y enzimas como la amilasa que nos van a permitir el procesamiento del bolo alimenticio. En nuestros adultos mayores, esta mucosa va a presentar
una palidez porque hay una disminución de los capilares submucosos. También va a estar un poquito más adelgazada y más frágil porque el tejido conectivo va a ser ya más deficiente y nos puede generar que nuestra mucosa bucal se pueda lesionar con mayor facilidad. La siguiente, por favor. En el caso de la lengua. Bueno, pues como todos sabemos, este es un órgano impar, es móvil y está ubicado dentro de la cavidad bucal. Va a desempeñar funciones muy importantes, como son la de llevar el alimento a las arcadas dentales para que se mastique, también lo va a proyectar hacia el esófago para que lo podamos deglutir. Y uno de los papeles más importantes que tiene es que está involucrada en la articulación de las palabras, en la percepción de los sabores y en la producción de saliva. Cuando hay cambios en el proceso de envejecimiento, uno de los más notorios pues es la disminución del número de papilas gustativas que se encuentran en el dorso de la lengua y por lo tanto si disminuye nuestro número de papilas también va a disminuir nuestra percepción de los sabores. Esto pues resulta muy importante y hay que tomarlo mucho en cuenta en aquellos pacientes que tengan enfermedades crónico-degenerativas como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, debido a que cuando los adultos mayores presentan esta patología, si no prueban bien los sabores, puede que aumenten su ingesta diaria de sal o de azúcar. Y pues esto nos va a traer problemas porque para nosotros va a ser aún más difícil el controlar su patología. También puede haber modificaciones a nivel del aparato vascular que se asocian a la edad y esto lo podemos ver reflejado como la presencia de varices sublinguales, que son las que se observan en la imagen. También se les conoce con el nombre de flebectasias y van a aparecer en la cara inferior de la lengua. Las glándulas salivales, por otra parte, estos van a ser órganos que se encargan de la producción de saliva y los vamos a tener dispuestos en 3 grupos, que son glándulas parótidas, submandibulares y sublinguales. Y también, aparte de estos grupos, podemos encontrar otros numerosos grupos de glándulas, pero más chiquitas, que se ubican en otras partes de la lengua y de la boca. La producción de saliva pues resulta ser muy indispensable para el adecuado funcionamiento de nuestra cavidad bucal y una de las funciones que ejerce o la más destacada podría ser que protege al esmalte, porque ayuda a la mineralización que puede lubricar, regular el pH, nos otorga también protección de tipo inmunológica a los órganos dentarios y neutraliza el ácido que se produce cuando comemos, ya que por ejemplo si llegamos a producir se llega a producir un pH muy ácido, esto puede ocasionar que nuestros dientes sufran de una desmineralización. Entonces, si se produce también un pH básico, también se pueden producir cálculos dentarios que pueden presentarse como sarro. Entonces, es muy importante esta función de no mantener un pH ni tan ácido ni tan básico porque nos puede provocar distintas patologías. Conforme vamos envejeciendo, pues también van a disminuir los elementos de protección que tiene la saliva. También se va a volver un poquito más acuosa su consistencia y va a ir perdiendo la mucina, por lo que nuestra saliva cuando seamos mayores va a ser, por así decirlo, como de menor calidad. Y aunque generalmente se asocia mucho la disminución de la producción de saliva con la edad, no necesariamente o no es tan común que aparezca en todos los adultos. No es una regla que todos tengan una disminución de producción de la saliva, sino que esto va a ser directamente proporcional a su ingesta de agua. Por eso es muy importante que nosotros como médicos les recordemos a los adultos mayores que tienen que tomar agua diariamente y en cantidades adecuadas. La siguiente, por favor, doctor. Ok,
las medidas de prevención y autocuidado para la persona adulta mayor, pues tenemos aquí que como parte de la consulta a todos nuestros pacientes de 60 años y más, se les debe otorgar y orientar sobre lo que se conoce como esquema básico de prevención en salud bucal para adultos mayores. Este va a consistir, en primer lugar, en la detección de placa bacteriana, en la instrucción de técnica de cepillado, en la instrucción del uso del hilo dental y en la revisión de tejidos bucales e higiene de prótesis dentales en caso de que no las usen. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la detección de placa bacteriana, pues tenemos que esta placa se va a formar por dos factores principales, que son la acumulación de restos de alimento y una deficiente higiene bucal, que nos va a conllevar a la aparición de caries y enfermedad periodontal. El que hagamos una detección oportuna de esta placa bacteriana nos va a permitir identificar cuáles son las zonas de los dientes o de la encía o de la lengua que no han sido cepillados correctamente. ¿Y cómo vamos a hacer esta detección? Bueno, pues lo podemos hacer por pastillas reveladoras, que son las que pues me imagino que todos hemos usado, esas pastillas rositas que nos hacen masticar y que nos tiñen los dientes. También podemos hacer uso de colorantes vegetales, como por ejemplo el del betabel o de las moras. Y como bien sabemos, aquellas zonas que se tiñan con más color nos van a indicar que hay una mayor acumulación de placa bacteriana. La siguiente, por favor, doctor. Ok, bueno, pues en cuanto a las instrucciones de técnica de cepillado, es muy importante que nosotros sepamos que hay que recalcar a nuestros pacientes adultos mayores que la higiene bucal es la clave para poder prevenir y para mantener la salud de nuestros dientes, también de la encía y de la lengua. Y que esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues por medio del cepillado adecuado. Y para hacerlo, podemos hacer uso de distintos tipos de cepillos que sean adecuados para cada uno de nuestros pacientes y pues también de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, como aquí lo vemos en esta imagen, donde están los cepillitos, pues el primer cepillo tiene forma de dedal. Este es un dedal pediátrico, pero también lo podemos utilizar para ayudar a realizar el cepillado dental en aquellos adultos mayores que se encuentren postrados en cama, ya sea que ellos lo puedan realizar o que dicha tarea la pueda realizar su familiar o cuidador y que les sea más fácil. También tenemos algunas otras opciones, como en aquellos pacientes que presenten, por ejemplo, una disminución de su movilidad articular, podemos hacer uso de cepillos electrónicos, que son los dos que vemos al fondo, esos como tienen forma de ruedita, son eléctricos, y pues esto les va a facilitar la tarea. Ahí también, como sabemos, hay múltiples técnicas de cepillado. Estas se le pueden también enseñar de acuerdo a cada caso en particular. Cada uno puede recibir sus técnicas de cepillado de acuerdo a sus necesidades. Y estas es recomendable que sean instruidas por un odontólogo, porque también él nos va o le va a decir al adulto mayor cómo debe de ser y también le puede corregir algunos errores que presente en su técnica. Pero nosotros como médicos de primer contacto también podemos dar algunas recomendaciones o instrucciones a nuestros pacientes. Como vemos en el recuadro de color lila, ahí hay unos pasos que consisten en primer lugar, decirle al paciente que coloque el cepillo dental sobre su encía y sobre su diente, haciendo movimientos de barrido sobre la superficie de los dientes. Recordarle que los dientes superiores se van a cepillar hacia abajo y los dientes inferiores se van a cepillar hacia arriba, tanto como por fuera como por dentro. Y por último, se va a tener que cepillar la lengua, pero de forma muy suave y con movimientos de barrido de atrás hacia adelante. También le podemos recomendar al adulto mayor que cepille siempre en el mismo orden todas las estructuras de la boca,
para que así no se le vaya a olvidar ningún paso y que memorice bien la técnica de limpieza. En caso de que los pacientes tengan alguna disminución en su fuerza, la fuerza de presión que tienen las manos, ya sea porque tengan un padecimiento de tipo osteoarticular o neurológico, le podemos colocar mangos a los cepillitos, que se conocen como adaptadores o auxiliares para la higiene. Estos van a hacer que su grosor aumente en el cepillo, y si tienen, por ejemplo, alguna enfermedad articular o alguna secuela de enfermedad vascular cerebral o algún otro tipo de alteración física que no permita que puedan realizar un correcto aseo, también se debe educar a los familiares y al cuidador sobre cuál es la técnica de cepillado para cada adulto mayor. Si él no lo puede realizar por sí mismo, pues le corresponde a su cuidador el realizarlo. También es muy importante aconsejar a los adultos mayores que deben hacer uso del hilo dental después de su cepillado, o si no lo hacen de forma constante, bueno, las 3 veces al día, se recomienda que por lo menos lo usen una vez al día, porque tenemos que recordarle que la limpieza dental no se va a lograr únicamente con el cepillado, eso solo nos va a hacer la mitad de la limpieza. También tenemos que hacer uso del hilo dental para tener una boca sana. Y pues también se menciona que tenemos otras alternativas. Si el paciente por alguna situación no puede adquirir un hilo dental, se le puede aconsejar que haga uso de hilo para coser o nylon y que lo use de la misma forma. Hay que recordarle que el uso del hilo dental es indispensable porque pues el cepillo no llega a todos los espacios que debería, porque sus cerdas son un poco más gruesas. Entonces el hilo sí va a llegar a los espacios interdentarios y va a hacer que las primeras veces que nuestro paciente lo use puede notar que su encía le duele o que le sangra un poco, pero hay que explicarle que esto es normal, que conforme vaya dominando su técnica del uso del hilo y conforme lo vaya usando, pues esta molestia va a desaparecer. Cuando presentan alguna enfermedad de tipo particular, como ya lo mencioné, o alguna otra alteración física que dificulte su movimiento en las manos o en los dedos, se pueden utilizar los aditamentos auxiliares que ya mencioné. Este se conoce como portahilo, el que se ve en la imagen. Ahí se ve que es una herramientita que tiene ahí al propio hilo en medio, y ese se puede usar si es que no lo pueden enredar en sus dedos o se les dificulta. La siguiente, por favor, doctor. Ok, en cuanto al punto de revisión de los tejidos bucales, este va a consistir en que nosotros como médicos debemos instruir al adulto mayor, al familiar o a su cuidador sobre cómo realizar el autoexamen de los tejidos de la cavidad bucal. Esto para prevenir que haya aparición de lesiones o alteraciones y dar tratamientos de forma oportuna. En primer lugar, vamos a aconsejarle o a indicarle a nuestro paciente que se debe colocar frente a un espejo con una fuente de luz adecuada para poder observar y palpar las estructuras. Esto lo debe hacer después de lavarse las manos de forma adecuada. En primer lugar, va a revisar lo que son ambos labios, tanto por dentro como por fuera. También va a hacer una revisión de los dientes, de su encía, de la cara interna de las mejillas, la cara de la lengua, tanto la cara dorsal, ventral, como laterales, el piso de la boca y su paladar. Así como se observa en la imagen, aquí esta paciente está haciendo una revisión. Primero se lavó las manos, se puso frente al espejo y comienza a hacer la inspección de su propia boca. La siguiente, por favor. Esto, el hacer una revisión adecuada de nuestros tejidos nos va a ayudar a detectar de forma oportuna algunas anomalías. Por ejemplo, si nuestros pacientes notan que su encía se torna roja, está inflamada o la tienen muy sensible,
la raíz de los dientes que se encuentre más expuesta, que tengan mal aliento o mal sabor de boca, que tengan manchas de tipo de color rojo o blancas en su encía, que se encuentren incluso la presencia de una tumoración o que haya algunos cambios en el ajuste de su prótesis o que cuando la usen sientan algún tipo de dolor. Es por eso que nosotros debemos recomendarle a nuestros pacientes que hagan una visita regular al odontólogo, que no se deje pasar mucho tiempo entre revisiones. Lo que se recomienda es que los pacientes acudan cada 4 a 6 meses a hacerse una revisión completa. Y en caso de que nuestros pacientes utilicen una prótesis dental, tenemos que aconsejarle distintas medidas, como en primer lugar, pues que tiene que lavar su prótesis, ingiera restos de... esto lo va a poder hacer con un cepillo dental normal, o si él gusta, puede conseguir un cepillo especial para prótesis. Esto lo va a poder conseguir en cualquier farmacia. También es importante que no debe aplicar pasta dental porque se puede dañar su material. En vez de esto, puede hacer uso de jabón líquido o jabón de tocador. Incluso puede usar jabón líquido para trastes o lavavajillas, pero también la debe enjuagar muy bien, que no le quede ningún resto de jabón ni de espuma. También aconsejarle que se debe quitar la prótesis todas las noches para dormir, para que los tejidos de su boca puedan descansar de la presión que esta prótesis ejerce sobre ellos. Y siempre que se la quite, la debe conservar en agua limpia para evitar que se deforme o que se golpee. Y también le corresponde revisarla de forma constante y así se pueda dar cuenta de que no tenga ninguna rasgadura, ninguna fisura o ningún punto áspero. La siguiente, por favor, doctor. Ok, ahora vamos a hablar de las alteraciones y lesiones asociadas al envejecimiento como consecuencia de una mala técnica, higiene o falta de cuidados hacia el adulto mayor, de lo que ya mencionaron mis compañeras anteriormente. El envejecimiento normal de la cavidad bucal no debe ser considerado como sinónimo de enfermedad, porque pues es un proceso biológico que sucede en todas las personas. Pero debido a que la homeostasis se encuentra disminuida en los adultos mayores, las acciones encaminadas a preservar la salud bucal lo que van a hacer es evitar que haya un deterioro crónico o que éste sea irreversible. Vamos a comenzar a describir algunos de las principales alteraciones y lesiones que se dan en los adultos mayores. Como primera alteración vamos a tener el edentulismo. Este puede ser parcial o total y se va a definir como la pérdida de uno o varios o todos los órganos dentarios. Se va a presentar aproximadamente en el 90% de los adultos mayores. Entre sus causas principales, pues vamos a tener a la caries dental y la enfermedad periodontal como consecuencia de una mala higiene bucal y pues también personas en los adultos mayores de 70 o de 75 años que ya no pueden realizar sus actividades por sí mismos, que su cuidador no tenga esa higiene con él en cuanto a las piezas dentarias. Del lado derecho podemos observar que el paciente tiene una pérdida total de sus órganos dentarios y pues como consecuencia va a tener una pérdida de la dimensión vertical. Cuando un adulto mayor presenta edentulismo, se ve afectada pues su autoestima, la estética y también la fonación. En ocasiones se van a presentar alteraciones del aparato digestivo como constipación, por lo que se debe prevenir y atender oportunamente. Esto porque pues el proceso de la masticación no se va a llevar a cabo adecuadamente. También se va a perder, como se los mencionaba, la dimensión vertical. Este término pues hace referencia a la medición de la altura facial que va desde la punta de la nariz
a la punta del mentón, como lo vemos en la imagen en la línea blanca que está vertical. Y esta pérdida de la dimensión vertical puede estar asociada a dolor temporomandibular, porque pues ya no hay piezas dentarias que estén como causando una ligera resistencia. Entonces también puede haber un colapso de la mordida y una deformación estética del rostro, también como lo muestra en la imagen. El tratamiento para el edentulismo pues es la rehabilitación protésica bucal por parte del estomatólogo, y pues él va a valorar en el caso de, bueno, dependiendo de cuántas piezas se han perdido o si es un edentulismo total. También vamos a tener una alteración común que es la caries cervical. Se va a localizar en el cuello anatómico de los dientes, donde pues el cemento radicular se ha hecho presente por una sobreerupción o migración de la encía, igual por procesos biológicos de envejecimiento. Y como consecuencia va a presentarse el degollamiento de los órganos dentarios. Esto también pasa, como lo mencionaba la compañera anteriormente, porque se tienen que hacer visitas periódicas al odontólogo para que pueda prevenir este tipo de alteraciones. La siguiente, doctor, por favor. La hipocialia, pues, se va a describir como la disminución de la cantidad de producción salival. Y dentro de los factores comunes que van a causar esta hipocialia, pues, va a ser la baja ingesta de líquidos. En los adultos mayores, pues, un fenómeno dependiente de la edad es la disminución progresiva, del mecanismo de la sed. Este mecanismo en condiciones normales a dos factores de gran importancia, que es la osmolaridad plasmática y el volumen circulante. Entonces, el aumento de la osmolaridad o la disminución del volumen circulante van a aumentar normalmente la sensación de sed, pero en los adultos mayores pues se va a ir perdiendo progresivamente esta respuesta a la sensación de sed, porque va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática y va a disminuir el volumen circulante. Entonces, va a haber una disminución de la ingesta de líquidos y una deshidratación. Eso, bueno, este mecanismo es biológico también por el mismo proceso de envejecimiento. Ahora, otro de los factores que puede desencadenar hipocialia, pues es la polifarmacia. Y los adultos mayores, como ya lo habían platicado en otras ponencias, pues se van a consumir cuando menos 3 medicamentos por diversos padecimientos, que principalmente pues son los crónico-degenerativos. Entonces, eso también va a ocasionar que haya una disminución de la producción salival. Del lado derecho solamente les puse una tablita de cuáles son los fármacos que comúnmente son más utilizados en el adulto mayor y que van a provocar que haya una disminución de la producción de saliva. Entonces, en pacientes que necesitan hidratar la mucosa bucal, se recomienda el uso de saliva artificial. También pueden ser utilizados algunas hierbas aromáticas como la menta o la hierbabuena, porque pues van a ayudar a que haya una producción mayor de saliva. La siguiente, por favor, doctor. Vamos a ver que también otra alteración es Epulis fisurato. Se le va a denominar así a la lesión hipertrófica de la mucosa bucal de base amplia, que se va a encontrar localizada en la zona que rodea las prótesis dentales, en el caso de que nuestros pacientes la estén utilizando. También puede ser llamada épulis fisurado o hiperplasia por causa de prótesis. Se va a originar debido a que hay una irritación crónica porque el uso de esta prótesis es continuo o permanente, y ya sea de prótesis totales o parciales, dependiendo del edentulismo de nuestro paciente. Y al no retirarlas en la noche, pues lo que va a hacer es estar friccionando constantemente la mucosa. Entonces puede causar esta alteración. El tratamiento para
el pullis fissuratum es la elaboración de otra prótesis o realizar los ajustes necesarios a la misma. La remisión al servicio de estomatología pues es recomendable para la resolución del problema porque el odontólogo va a estar verificando si necesita más ajustes o si hay que cambiar la placa totalmente. La candidiasis bucal también va a ser una alteración común en los adultos mayores, ya que es la infección micótica causada por cándida y va a ser una como de las infecciones más frecuentes. La localización más habitual es el dorso de la lengua, presentándose también en la mucosa de los carrillos y también en los labios. Cuando exploramos la cavidad bucal se van a observar placas blanquecinas. Doctor, cuando la gente... Sí, doctor. Estamos a menos de un minuto. Sí, doctor. Terminas el día de mañana, dejo de compartir pantalla. Sí, y bueno, muchachos, pues les deseo que pasen buena tarde. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.